Hola a todos los presentes en la clase de semiología. Mi nombre es Joaquín Gay, soy docente de la unidad del área de adultos y personas mayores, o adulto y adulto mayor. La idea de este video es poder explicarles un poco algunos elementos relevantes sobre la anamnesis y el proceso de entrevista clínica, entendiendo como la anamnesis la herramienta principal dentro de este proceso de recabar, de levantar información en primera instancia, para posteriormente poder planificar y llevar a cabo una correcta evaluación. Ya, lo más importante ahí es realizar una buena anamnesis. Y justamente ahora vamos a realizar la anamnesis de la unidad de adulto o de adulto mayor para analizar los tópicos importantes, algunas palabras claves, eh, elementos que puedan ser importantes a considerar al momento de aplicar esta anamnesis a personas mayores. Bueno, estoy grabando desde el CESPAM de Pucón, por eso la cámara acá no es de gran calidad, así que les pido disculpas si es que no se ve muy bien, y también el computador es un poco antiguo, así que puede tomar tiempo cargar algún documento o algo así que de antemano disculpas. Espero que puedan ver lo que estoy proyectando, que se esté grabando bien. Esta es la anamnesis que ustedes pueden encontrar en la universidad. Hay una anamnesis que es de adulto y otra anamnesis que es de adulto mayor, ¿ya? La anamnesis de adulto mayor finalmente incorpora más elementos que la anamnesis de adulto, ya entendiendo que puede haber mayor grado de comorbilidad o presencia de algunos otros síndromes geriátricos o de otras diferencias o cambios más comunes que se pueden presentar en el adulto mayor a diferencia de un adulto simplemente, ¿no? Entonces vamos a proceder a realizar esta anamnesis que es la que la universidad les plantea a ustedes, ¿ya? Eso no significa que no hayan otras anamnesis que se le pueden aplicar a los adultos mayores. Esto tampoco significa que esta anamnesis sea inamovible, ¿ya? Que sea algo pétreo, que no se pueda cambiar. Todas las anamnesis son susceptibles de cambio en el sentido de poder orientar la entrevista clínica en relación al motivo de consulta, de por qué el paciente acude a mí o por qué viene derivado, o de elementos que yo mismo vaya levantando en el proceso de entrevista clínica, que me vayan orientando dentro de la entrevista, dentro de la anamnesis. ¿Es importante aplicar todo el instrumento? Seguro que sí, sobre todo cuando estamos en un proceso de formación, ¿ya? Pero eso no significa que no podamos variar algunos elementos, que no podamos incluir, por ejemplo, otras preguntas que nos permitan profundizar más en lo que queremos evaluar. Así que los invito también ahí cuando pueden aplicar estas anamnesis a algún usuario, sea un usuario ficticio, sea a través de un role-playing o sea un usuario real, traten de que no sea un interrogatorio. Seguramente eso siempre se lo van a decir todos los docentes, que no sea un tipo de interrogatorio militar, por llamarlo de alguna manera. Mantengan obviamente la estructura de la anamnesis, pero los invito a agregar elementos, a ir direccionando su entrevista hacia la información que ustedes necesiten o ustedes creen que es relevante recabar. ¿Ya? La anamnesis, como todas las anamnesis, parte con los antecedentes personales, ¿ya? Los antecedentes personales, uno pensará, bueno, pero no importa tanto el nivel de estudio, la lateralidad, pues estos elementos pueden ser bastante relevantes. Entonces, como consejo, ser bastante minucioso en relación a los antecedentes personales. ¿Por qué? Además del nombre, por razones lógicas, hay que consultar. Hay otros elementos que son muy importantes en relación al motivo, que pueden estar relacionados con el motivo de consulta del usuario, por ejemplo, para entender de mejor manera su estado o condición de salud, o poder calificar a la persona, por ejemplo, según la edad que tiene, en una población de mayor o menor riesgo en relación a una patología que se presenta de forma más prevalente o no en un rango etario determinado. Por eso la edad es diferente si uno sabe que tiene 80 años versus 65 años en relación a la prevalencia de algunas enfermedades en tal rango etario, ¿ya? O también qué cambios esperar más adelante cuando ya una evaluación, dependiendo de la evaluación, por supuesto. Si una evaluación cognitiva con un instrumento X puede plantear diferentes desempeños esperables según el rango etario de la persona. ¿Ya? Por eso la edad es un elemento bastante importante. La ocupación también está relacionada con las habilidades que la persona ha desarrollado durante toda su vida, tiene que ver con elementos se podría llamar inteligencia cristalizada. ¿Qué quiero decir con eso? Que son las cosas que yo he hecho durante toda mi vida, por ende las he desarrollado y perfeccionado a tal punto que ya hay un componente ya un poco de automático cuando las hago. Entonces son habilidades que yo puedo esperar que estén más desarrolladas en una persona. Por eso la ocupación es un elemento súper importante. Una persona que ha sido contador seguramente va a ser muy ducho en términos de cálculo, por ejemplo. Una persona que ha sido profesor de lenguaje, seguramente en tareas de lectura, de escritura, en el envejecimiento típico, por supuesto, va a tener muchas más habilidades. Por eso la ocupación es algo relevante, y también desde el punto de vista de que la ocupación puede determinar
si la persona ha realizado más o menos, cómo ha utilizado también sus recursos cognitivos durante su vida. Por ejemplo, una persona que es un abogado que se dedica a hacer litigio, ir a juicios orales, seguramente va a desarrollar otras habilidades y otras demandas cognitivas versus otra persona que se dedica a labores que tengan que ver más con aspectos manuales, por ejemplo. No quiere decir que una sea mejor o peor que otra, pero que favorecen ciertos ámbitos o áreas de desarrollo. Quizás uno va a desarrollar más habilidades visoespaciales y otro va a desarrollar o va a mantener más habilidades cognitivas relacionadas al lenguaje, por ejemplo, o a las funciones ejecutivas. O sea, bueno, más que pretender confundirlos quizás con tanto el lenguaje técnico, a lo que voy con la ocupación es que va innegablemente a determinar que también se mantienen algunas habilidades con el paso del tiempo en base a lo que yo he desarrollado durante toda mi vida. ¿Ya? Algo bastante relacionado con el nivel de estudios. El nivel de estudios más altos es un protector frente a algunas enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo. ¿Ya? Nivel de estudio más bajo pone a la persona en riesgo de presentar algún grado de deterioro cognitivo. De la misma forma, podré también yo, por ejemplo, una persona que es analfabeta, es muy importante determinar esto en base a nivel de estudio. Si después yo quiero aplicar una evaluación que incluye que la persona tenga que leer, por ejemplo, va a ser importante evaluar eso primero. Aquí no aparece, pero por ejemplo, la lengua materna. Ya, si yo quiero evaluar a una persona lenguaje, la persona, su lengua materna es el mapudungún, puede ser que eso sea una variable, de hecho, va a ser una variable a considerar. Entonces, son aspectos que yo levanto en relación a los antecedentes personales son sumamente importantes. El lugar de residencia, si la persona vive en una zona urbana, si la persona vive en una zona más bien rural, para pensar más adelante con qué facilidad va a venir a terapia, si cuántas veces puede venir a terapia a la semana, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todos esos aspectos son elementos muy relevantes que ustedes tienen que considerar al momento de evaluar a los usuarios. ¿Ya? Después de eso vienen los, como pueden ver ustedes acá, antecedentes mórbidos. Como la palabra lo dice, mórbidos tiene que ver con la morbilidad, con las enfermedades que pueden haber presentado los pacientes. ¿Ya? Hay muchas enfermedades que finalmente se relacionan con trastornos fonoaudiológicos, ya que pueden desencadenar trastornos fonoaudiológicos. Por ejemplo, la disfagia no es una enfermedad en sí misma. La disfagia, que es el trastorno de la deglución, problema para tragar, ¿no es cierto? Que la persona tenga signo de aspiración, que se atore, que tenga tos, que la comida se escape de la boca, etc. La persona presenta disfagia, que es un trastorno que el fonoaudiólogo atiende o trabaja, es un signo de otras enfermedades. O, por ejemplo, de una secuela de un accidente cerebrovascular, de enfermedad de Parkinson, de cáncer esofágico, etcétera, etcétera. Por eso los antecedentes mórbidos, saber qué enfermedades presenta el usuario es muy relevante. Hay enfermedades sistémicas que afectan todo el organismo, como la hipertensión, como diabetes, que pueden desencadenar o pueden favorecer el deterioro cognitivo. ¿Ya? Entonces, saber qué enfermedades tiene el usuario para poder vincularla con los trastornos fonoaudiológicos y no solo eso, para entender mejor cómo esta persona se desenvuelve y desarrolla sus actividades de la vida diaria, concepto que vamos a hablar un poquito más adelante. Es muy importante saber qué enfermedades presenta y también qué medicamentos, porque los medicamentos que consume para estas enfermedades pueden tener diferentes efectos positivos, lógicamente, por lo que los consume en relación al tratamiento de la enfermedad, pero también algunos efectos secundarios, pueden tener efectos adversos, pueden, por ejemplo, producir somnolencia, algunos medicamentos pueden producir alteraciones neuromusculares, pueden producir incluso parkinsonismo, que no es enfermedad de Parkinson, sino que más bien una condición de rigidez, una alteración extrapiramidal producto del consumo de algunos fármacos en particular, ya no diferente de la enfermedad de Parkinson, de esta enfermedad neurodegenerativa que conocemos, sino más bien una condición generada por fármaco en este caso. ¿Ya? Por eso saber qué fármacos consume, con qué frecuencia, es súper importante. El tema de farmacología en fonoaudiología no es un área que se estudie mucho. Por eso es siempre importante consultar bien qué fármacos consume el usuario y posteriormente, si no sabemos qué interacciones tiene entre los fármacos o qué efectos secundarios tiene, poder averiguarlo, poder investigarlo por nuestra parte. ¿Ya? ¿Qué hospitalizaciones ha presentado el usuario? ¿Qué operaciones ha presentado? Puede tener una gran relevancia desde el punto de vista, por ejemplo, de cambios estructurales, cambios anatómicos que puedan impactar en las actividades de la vida de este usuario, en cómo este usuario se desempeña, en las acciones que quiere ejecutar. ¿Ya? ¿Y qué efecto puede tener, por ejemplo, una persona mayor que ha estado hospitalizada dentro del contexto de la hospitalización? Es más fácil que los adultos mayores se desorienten a veces, que se pierdan en términos coloquiales, ¿no es cierto?
al momento de estar hospitalizados, los que hemos estado hospitalizados sabemos que el horario cambia mucho, tú no sabes bien cuándo es día, mañana, duermes a media. Entonces, en los adultos mayores es común encontrar desorientación, ya, o síndrome confusional, ya un poco más hablando en palabras mayores. ¿Ya? El consumo de algunas drogas en relación al deterioro que esto puede producir a largo plazo en las personas mayores. Hay síndromes que el consumo de alcohol a largo plazo, un alcoholismo de larga data, va produciendo un deterioro a nivel del sistema nervioso, va deteriorando el cerebro. Hay síndromes que están relacionados con este deterioro, como el síndrome de Korsakoff, o encefalopatía de Wernicke, particularmente en el contexto del alcohol, pero obviamente cualquier otra adicción como consumo de cocaína tiene deterioro a nivel neurológico importante, y a largo plazo eso se acumula y uno pudiese esperar secuelas, ¿no es cierto?, consecuencias de esto. ¿Ya? Es importante consultar por todo este consumo de drogas, incluyendo tabaco, otras drogas que quizás aquí no aparecen. Por eso al principio yo le decía que era importante también uno, si tiene alguna duda, seguir recabando información aunque la pregunta no esté acá. ¿Ya? En relación a los hobbies, también es importante saber los pasatiempos, las actividades que el usuario realiza por gusto, para uno, saber, igual que la ocupación, qué habilidades cognitivas se pueden ver favorecidas por estos hobbies, y dos, también porque algo que quizás podemos incluir en la terapia más adelante. ¿Ya? Siempre pensar que esto de la anamnesis tiene un porqué para evaluar, para saber cómo evaluar, para saber con qué evaluar, y también un porqué para saber después cómo intervenir, con qué intervenir. Por eso también es importante saber qué gusto puede tener el usuario. ¿Ya? La actividad física, un gran protector, ¿no es cierto?, del cerebro, de la funcionalidad del cerebro, y también predictor también de la funcionalidad que el paciente tiene en su actividad de la vida diaria, concepto que he mencionado mucho, creo que ya sería bueno quizás explicarlo. La actividad de la vida diaria son todas las actividades, valga la redundancia, que el usuario realiza en su día a día. Ya son actividades que pueden ser algunas simples, actividades que pueden ser más complejas, actividades que pueden requerir el uso de instrumentos, por eso algunas reciben el nombre de instrumentales, ¿ya? Todos realizamos actividades, ¿ya? Y son actividades de la vida diaria, son las actividades que nosotros realizamos comúnmente, como vestirnos, lavarnos, comer, que serían actividades más bien básicas, ¿no es cierto? Porque eh, no requieren recursos cognitivos tan específicos, no son tan demandantes desde el punto de vista específico, no requieren el uso instrumental de muchos elementos, como diferente ir al banco a quizás a cobrar un cheque. Eso requiere mucho más gasto cognitivo, es una tarea más difícil, por decirlo en algún término más coloquial, hay que hacer uso de otros instrumentos, interactuar con otras personas, entonces son actividades que requieren de participación y son más complejas. Entonces, ver qué actividades realiza el usuario es importante, porque si el usuario dice, mire, en verdad me cuesta ir al banco, ya me cuesta cobrar, utilizar un cajero, me cuesta hacer las compras, que son actividades instrumentales, estas más complejas. En una persona que tiene 65, 70 años, es un indicador, es una alerta, una bandera roja de decir, ok, pero ¿por qué no puede hacer esto? ¿Será por un problema motor? ¿Será porque se le olvidan las cosas que tiene que comprar? ¿Será porque se confunde al hacer el trámite y se le olvida la tarjeta dentro del cajero? El usuario le cuesta organizar los pasos, no sabe bien qué pasos tiene que seguir. Entonces son indicadores de que el usuario puede presentar algún problema cognitivo, por ejemplo. Entonces es muy importante tener claridad sobre la actividad de la vida diaria que realiza el usuario, que se preguntan esto más adelante. Aquí, pero esto tiene que ver con la independencia también, uso de sonda. Tiene que ver también con el estado de salud del usuario. Hay usuarios que utilizan sonda vesical, que digamos para poder miccionar, que tengan por diferentes condiciones. Puede tener vejiga neurogénica el usuario y requiera del uso de una sonda que va inserta hasta la vejiga para que el usuario pueda miccionar, o sondas para alimentarse, que algunos de ustedes seguramente conocerán como sonda nasogástrica, una sonda o nasoyunal, dependiendo de hasta qué altura del sistema del tracto digestivo está instalada la sonda. Para poder realizar alimentación enteral del usuario, ¿no es cierto? Luego, algunos antecedentes anamnésicos que pueden ser importantes, por ejemplo, para el habla, como el uso de prótesis, pueden ser importantes para otros aspectos, como por ejemplo la masticación, la deglución, ¿no es cierto? ¿Qué percepción tiene el usuario sobre la producción de saliva, que tiende a disminuir con el paso del tiempo? Está asociada a la presbifagia, ¿no es cierto? Concepto que quizás les suena porque presbi viene de estos cambios que se producen con el envejecimiento. Entonces, bifagia, de tragar, cambio en el acto de tragar producto del envejecimiento, presbifagia. Estado del órgano de los sentidos, súper importante en la anamnesis. ¿Cómo voy a pedirle a un usuario que lea algo si, por ejemplo, no ve bien? Tengo que pedirle que se ponga los lentes si es que los usa.
Si es que no los tiene todavía recetados y no usa lentes, tengo que tener en cuenta si es que tiene alguna pérdida visual, ¿ya? Puedan pedirle que, oiga, mire, vamos a ver cómo está su capacidad para denominar, o sea, frente a confrontación visual. Para nombrar alguna imagen que yo le muestre. Entonces yo le muestro una imagen de un dado, por ejemplo, en un cuadro, una foto grande. Está el dado aquí. Dígame cómo se llama esto. El usuario me va a decir, ah, bueno, eso es un cubo. Y yo voy a decir, bueno, este usuario parece que tiene dificultades para acceder a las palabras, para acceder al léxico. Puede ser que tenga una anomia. Y el usuario simplemente vio un cubito porque tiene un problema visual. Entonces, ahí es un ejemplo más de la importancia del estado del órgano de los sentidos. Lo mismo para el olfato, lo mismo para la audición, lo mismo para el gusto, para el tacto, etc. Obviamente, además de esto de evaluar, también pueden ser indicadores de enfermedades. No por sí solos, hay que relacionarlos con otros elementos, pero es como, por ejemplo, que las personas en etapas preclínicas, antes de que manifiesten, por ejemplo, rigidez, temblor u otros elementos del Parkinson, bradicinesia, que son elementos más medulares, presenten pérdida de olfato, presenten disosmia y eventualmente anosmia. Entonces, también, además de ver cómo voy a evaluar, me sirven para identificar potenciales enfermedades o trastornos que presente el usuario. ¿Ya? Luego nos preguntan por los niveles de independencia, se fijan acá hay comer, vestirse, bañarse. Algunas pueden ser actividades más bien básicas, ¿cierto? Ahí lo dejo a ustedes para que lo identifiquen. Vayan pensando cuáles serán más básicas en relación a lo que yo les comentaba antes. Y otras, como puede ser, por ejemplo, usar el teléfono, que involucra recordar un número, marcar un número en un orden específico, requiere memoria de trabajo, que tienes que recordar los números que ya marcaste, toma de medicamentos, manejo de dinero, realizar compras, preparar una comida, o sea, ver los ingredientes, manejar los tiempos, manejar la cocción y el fuego de cada quemador, por ejemplo, estoy inventando, depende de la preparación que uno está haciendo, por ejemplo. Pero lógico, preparar comida requiere hartos recursos cognitivos, entonces hay que tratar de ir viendo cuáles serán las actividades de la vida diaria más bien básicas y cuáles serán actividades de la vida diaria más bien instrumental, que requieren el uso de algún instrumental o de instrumento, que son más complejas, requieren más recursos cognitivos, como les decía yo. Esto es importante porque se puede relacionar algunos cambios cognitivos en la demencia. Hay compromisos de la actividad de la vida diaria. Parte, lógicamente, primero se van a afectar la instrumental, las más complejas. ¿Ya? Una persona que tiene una fascia, un trastorno focal del lenguaje por una lesión neurológica, puede verse comprometida algunas de estas actividades de la vida diaria y es importante saber cuáles porque nos va a servir para la terapia, nos va a servir para entender cómo esta potencial enfermedad que tengo o trastorno crónico que voy a evaluar, cómo impacta en el usuario. Me sirve como elemento diagnóstico también, entonces a nivel de funcionalidad de independencia de la actividad de la vida diaria es un elemento que siempre vamos a consultar en las personas mayores, ¿ya? Luego vienen algunos elementos que los mencionaba un poquitito antes, que son síndromes geriátricos. Esto quizás no está en la anamnesis de adulto y está exclusivamente en el adulto mayor, justamente por el concepto de geriátrico, ¿no es cierto?, que se asocian ya a personas mayores. Producto de cambios fisiológicos que se van produciendo, producto de patologías que son más prevalentes en las personas mayores, se producen algunos de estos síndromes geriátricos, como la pérdida del equilibrio, las caídas. El riesgo de caída es muy importante valorarlo, o sea, una caída en una persona mayor, con la fragilidad ósea que tiene, es mucho más grave que la caída en ustedes, por ejemplo, ¿ya? Eh, al menos que haya alguna persona de alguno de ustedes que presente alguna condición de base que tenga obviamente más riesgo, o sea, que una caída puede ser más grave, desconozco, pero me refiero a que una caída en una persona mayor en general hay mucho más riesgo de fracturas, por ejemplo, un usuario que se fractura una cadera puede estar un usuario que tenga un envejecimiento normal, cae, se fractura una cadera y queda postrado, digamos, esperando una intervención quirúrgica, posterior intervención igual, puede pasar algunos meses en cama y se puede producir un deterioro significativo de otras funciones, además de la fractura y del problema óseo, sino que también de la funcionalidad en general, lo que puede a su vez derivar en alguna alteración cognitiva. Por eso la valoración de estos elementos es diferente en una persona mayor, ¿ya? Pérdida del equilibrio, como comentábamos, incontinencia urinaria, que puede ser hablar de problemas neuromusculares, problemas eh, deformidad de los pies, hinchazón de los pies, que tiene que ver con el sistema linfático, que puede estar relacionado también a otras patologías o otras enfermedades
donde estos síndromes geriátricos me van a orientar a hacer una derivación pertinente, me pueden orientar a valorar si es que hay otra enfermedad que pueda presentar el usuario que esté produciendo esta sintomatología. ¿Ya? Hay un apartado específico de deglución. Aquí es súper importante preguntar qué cambios se han producido en la deglución, qué consistencias come, qué diferentes tipos de viscosidades tolera. O sea, ¿usted qué come habitualmente? Yo puedo decir, no, mira, como cazuela, como un bistec, como papa frita, yo como de todo. Ah, perfecto. Entonces la persona come sólidos, come líquidos. Pero también es a veces importante ir preguntando de manera específica. Bueno, cuando usted toma agua, ¿se trafica? ¿Tiene algún problema? No, toma agua sin ningún problema. Ah, perfecto. Y uno puede ir realizando esta entrevista de manera un poco más semiformal, más conversación, más cíclica, más conversada, más que como interrogatorio. Pero igual hay veces que hay que ser más inquisitivo y preguntar de manera específica, porque una persona te puede decir, sí, yo como de todo. Bueno, ¿y come mariscos? No, porque me atoro mucho. Bueno, entonces no come de todo. Entonces también hay que ser a veces un poco más inquisitivo, ¿ya? Y preguntar de manera específica. Porque el envejecimiento trae por sí cambios en la evolución. Uno va a encontrar algunos cambios, ¿ya? No patológicos, necesariamente, ¿ya? Pero también pueden haber cambios patológicos que deriven ya en una disfagia franca, o sea, en una disfagia ya con riesgo de atoro o de aspiración, o sea, que el alimento se pueda ir a los pulmones. Entonces es bastante importante este apartado también, ¿ya? Consumo de alimentos, aquí, si se fijan, se pregunta de todo un poco. Si la persona come ají, come ácidos, come aliños, chocolate, estreñimiento. Puede hablar quizás del estado del órgano de los sentidos, por una parte, de conocer qué tipo de alimentos tolera la persona. Uno podrá pensar si que come ají, bueno, qué relevancia tiene. Yo creo que habla un poco más del estado de órganos de los sentidos, de quizás el cuidado que hay a nivel de la cavidad oral, entendiendo que cosas que pueden ser muy picantes, que tengan mucha capsaicina, pueden traer alguna consecuencia a nivel de la mucosa oral, pero mucho más que eso no. O sea, hay gente que lo asocia bueno, el consumo de picantes también está asociado ya de alguna forma a algunos, o de alimentos muy calientes también, de cáncer en la cavidad oral, por ejemplo. Pero además que el ají puede ser, por ejemplo, cosas quemadas o más, como el merquén, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, son como datitos, obviamente. Cuando uno aplica la anamnesis tiene que ir valorando la importancia y la relevancia de cada cosa que pregunta, pero comer limón o algo así, bueno, esto está asociado a que la persona tenga mucha acidez. No, el ácido clorhídrico del estómago es mucho más ácido que el ácido que uno puede conseguir en un limón, por ejemplo. Entonces no necesariamente favorece la acidez. Hay algunos mitos también en relación a este tipo de cosas, ¿ya? Estreñimiento es importante, nos puede hablar, por ejemplo, también de si la persona está comiendo poca fibra o qué nivel de hidratación tiene. Algunas personas mayores tienden a tomar menos agüita también, menos líquido, ¿ya? Se asocia también a la sensación de apetito que tienen y que las personas, algunas pierden el apetito, ¿no es cierto? Y también la sed, generan menos sed también y por eso disminuyen harto el nivel de ingesta de agua, y eso es súper importante. El estado psicológico es súper, la depresión es mucho más prevalente en las personas mayores, entonces consultar aspectos psicológicos de cómo está él anímicamente también es muy relevante, y si la persona se refiere o reporta que el ánimo está descendido, uno puede eso, evaluar o valorar que este ánimo descendido va a hacer que la persona quizás esté un poco más parapsíquica, que la persona quizás pueda estar más lenta en alguna respuesta, se puede concentrar menos, puede tener un desempeño cognitivo más deficitario en algunas tareas en específico. Por eso también es importante, y bueno, también te habla un poco del círculo social, las redes de apoyo que pueda tener esta persona, si su familia se involucra, participa o no con su familia, qué eventos o qué conductas hacen que el usuario esté mejor anímicamente. Esos aspectos pueden ser relevantes, ¿ya? Y observaciones, aquí también yo le invito a preguntar otras cosas que quizás no estén en la anamnesis, pero que para ustedes puedan ser importantes, puedan ser relevantes, ya pueden ser cosas más generales o incluso cosas más específicas que vayan en relación al motivo de consulta del usuario, ¿ya? Así que podría ser un buen ejercicio pensar qué cosas más les gustaría a ustedes agregar a esta anamnesis de personas mayores, ¿ya? Quizás ustedes digan, falta agregar este elemento que a mi parecer es importante, ¿ya? Así que eso, estimados, un gusto, espero conocerlos en años posteriores y éxito en su asignatura de semiología. Les dejo de compartir entonces, les mando un abrazo y nos vemos en el futuro.